yo llevo haciendo unos cuantos años ya como una investigación sobre cómo el barro puede ser una forma de documento, y he trabajado como varios proyectos, como por ejemplo uno que hice que era como con el saqueo de Malagana. Entonces ahí hice como, digamos que desde ahí empecé a pensar, bueno, cómo el barro podía ser un documento que se transforma, ¿no? Y que adquiere como muchas formas distintas en el tiempo. Entonces eso me llamaba mucho la atención, como entenderlo plásticamente, algo así. Y entonces, para acá, para cuando Luisa me invitó, pues, empezamos a hablar, pues yo le conté que estaba pensando pues como en esa historia, de la patasola, en relación pues como con los feminicidios y estas cosas, pero que quería como explorarlo también como desde la idea de la aparición y de la desaparición, del fragmento, de la repetición. Y entonces pues yo me acuerdo que lo primero que hice fueron unos huesos hice, y lo primero que hice fue el video donde se ve unas manos haciendo un fémur, y que vuelve y lo vuelve una bola, y entonces vuelve y lo hace, y vuelve y lo destruye, que un poco era como una alegoría, algo así como de ese aparecer y desaparecer, como de muchos cuerpos, ¿no? Que están por ahí, y de que no se sabe, ¿no?, dónde están. Y entonces lo que hice fue como no solo investigar pues la historia de la patasola, sino como investigar también sobre el desaparecer, o sobre los desaparecidos, y sobre todo como qué pasa cuando un desaparecido vuelve. Creo que esa era como una de las preguntas que me parecía más interesante, que por eso le puse ese nombre, como Aparecida, variaciones sobre la pierna perdida de la patasola, porque me preguntaba como, bueno, ¿qué pasaría si esa pierna que cortó el marido de la mujer en el monte, como que apareciera? Como qué diría de cuál sería su versión de los hechos, algo así. Y pues porque se supone que el cuerpo que quedó sin la pierna se convierte como en un monstruo que regula la sociedad como a través del terror, y que es un monstruo, pues uno puede interpretársele de muchas maneras, pero que puede ser, si se quiere, como un monstruo que a través como del horror, o de infligir terror, como que siempre está controlando la sociedad, y en ese sentido es como que al Estado, a la institución, le sirve la existencia de ese monstruo así, ¿no? Como que ese monstruo trabaja de cierta manera, para ese Estado, para esa institución, o para ese status quo, por así decirlo. Entonces como que la pata que quedó por ahí, como que ya no se sabe para quién trabaja o qué pitos toca, ¿no? Entonces un poco partiendo como de esa idea de que no sabemos mucho como sobre ella. Entonces intento como pensar en diferentes formas de leer esa historia que están ahí, como en esos cuentos, no diría más como en esos textos, que son también como las variaciones, ¿no? Distintas formas de leer esa historia de la patasola, ¿no? Entonces una forma de leerlo es como un ente sobrenatural, como que separa dos espacios: el espacio de lo urbano, de lo agrario, del monte, de lo desconocido, como de los espectros, de los ancestros, de lo que seguramente alguna vez conocimos, pero ya se nos olvidó y ya no lo recordamos. Otra era como que esa como que el hecho de cortar la pierna y esa transformación, verla también como una especie como de liberación y como de trabajo,
como de que la patasola como que adquiere una misión en su post-vida, en su nueva vida después de la muerte. Entonces ella como que cuida el monte del capital, y está, digamos, como salvaguardando los recursos naturales, algo así. Esa puede ser también otra lectura. Pero bueno, y como ella siempre está, se supone, no está matando hombres, porque ella siempre como hace perder hombres y los mata, la patasola supuestamente. Entonces, como si ella no tuviera ningún propósito así claro, entonces también seguramente como que vendería esa sed de venganza a otros, ¿no? A otros que necesiten ese terror como para ser infligido sobre otros. Y también, bueno, pues como obviamente como la metáfora del feminicidio, como de ese castigo como desproporcionado por una infidelidad, ¿no? Y como esa, como que lo que él hace, ese hombre hace es que él no solamente, digamos, le corta la pierna, sino que quema la casa, mata al patrón, o sea, como que todo se voltea, todo se destruye por ese acto de infidelidad, ¿no? Entonces también es como algo desmesurado, y que también puede ser leído de muchas formas, como de cierta forma como destruye como el orden social, y la patasola como sale liberada de ese orden social. Entonces por un lado pues podría ser bueno o positivo, pero por el otro lado es como también es la exageración pues del castigo desproporcionado que pues que sucede mucho, ¿no? Que es una historia que sucede mucho en los feminicidios sobre todo, ¿no? Que siempre son como venganzas, castigos, formas de, sí, como de castigar, entre comillas, el cuerpo de las mujeres. Y la otra sería, bueno, también ahí están como una lista de zapatos, y también hay una alcarraza precolombina que está en el Museo del Oro de Cali, y es de la cultura calima, y es una pierna. Entonces, pues un poco lo que yo quería preguntarme poniendo esa imagen ahí era que digamos que de pronto la patasola también era un mito que ya existía y que se transformó con el tiempo. Que me interesaba precisamente como explorarla a través de ese, como de esa figura o de esa imagen mítica de alguna forma. Pero digamos más que fuera una cosa como visceral o como, no sé, que uno se puede imaginar como el horror como una forma de representarlo como muy, no sé, como convencional, o como hay muchas formas de pensar el horror o algo así, o de representarlo. Entonces, para mí era importante que fuera como una cosa como invisible, como que pasara en el tiempo, que estuviera ahí como en un estado de latencia durante el tiempo de la exposición. Sí, como en un estado de latencia, que a veces como que se revela y otra vez vuelve, como que se queda escondido. Sí, yo creo que cuando lo pensé me parecía que era importante eso, como que fuera, por un lado, que no fuera que fuera como invisible, que digamos que uno pudiera atar, como viera los fragmentos, como se encontrara de pronto el video aquí, o viera de pronto la publicación, o de pronto un guía le dijera algo, pero que eran como un atar cabos si uno quería, pero si no, pues no pasa nada, porque igual eso, digamos, continuaba como en el tiempo. Y entonces sí pensaba que era importante como un momento de resolución, como un momento donde como todo eso, eso invisible, como que surgiera, y hubiera como un momento donde se revelara todo o algo así. Y entonces pues pensé en esto como en la transformación también, ¿no? Porque
Porque bueno, claro, se puede quedar así, ¿no? Podía dejar los huesos así, pero digamos que pienso que esa historia también, así como muchas historias de muchas mujeres, como que la transformación es importante, no quedarse como en la víctima o como en una situación pues de violencia o lo que sea, sino que siempre es necesario como cambiar de estado, cambiar, el hecho de cambiar, ¿no? Entonces, eh, pensé como en unir todo, como pues a sabiendas de que yo lo iba a hacer en barro, que no lo iba a cocinar, que eso se podía dañar, que estaba digamos expuesto como a la intemperie, a la gente, ¿no? Que era súper frágil y a ver qué resistía como al final de todo ese tiempo y entonces transformarlo como en una bola donde como que todas se vuelven una y queda como y adquiere como otra presencia, ¿no? Como otra presencia que también como lo conecto con una cosa como de comunidad o de una sola o de muchas que se vuelven una sola, algo así. Pienso que como que ese tema de la memoria y como de hablar de la guerra y bueno, y como todas esas historias, eh, como que es muy difícil hablar de eso y a pesar de que uno puede escuchar a la gente y como que puede intentar entender, yo creo que uno no entiende nada. Y entonces como que me parecía que quería buscar una manera como de hablar de eso, pero como mirándolo como de reojo o como de pensar, de darse el espacio como para pensar en todos esos muertos que ni siquiera sabemos, que ni siquiera tenemos conciencia de que están ahí o de que existieron y que se confunden como en la misma tierra del monte, como también la particularidad como de esa guerra colombiana también es como que sucede en el campo y en la selva y ahí no queda un rastro, no queda la huella de nada, entonces no es como, ay, aquí es muy complicado, es muy difícil saber qué pasó, uno no, o sea, cualquier persona digamos que no es del lugar, pues le queda muy difícil adivinar si algo pasó o no pasó ahí, entonces como que esa relación con esa invisibilidad, para mí yo la conectaba como con eso, con la tierra y con el ejercicio de imaginarse como esos huesos que aparecieran por muchas partes y que se transforman y que son tierra otra vez, ¿no? Y que están ahí enterrados. ¿Y participar en el salón? Pues fue, fue una experiencia muy chévere, yo creo, como trabajar con Luisa, el diálogo, creo que fue muy importante para esto. Y sí, pues yo creo que nadie entiende, no todo el mundo entiende. Como que no todo el mundo está dispuesto a trabajar así, yo pienso. Como que porque muchas veces estamos como muy orientados al producto, como al objeto del producto, no sé qué, y bueno, como que yo creo que en esa investigación del barro como documento, como que esa idea del producto no tiene nada que ver, no, como que no me suena coherente, sino que lo veo más como una cosa performativa que necesita la transformación y necesita como cambiar de estado en el tiempo.